Muy buenos días, jueves 23 de noviembre y antes de la reunión de Cristina Fernández de Kirchner con Victoria Villarroel, los gobernadores de Juntos por el Cambio se encontraron para definir los pasos a seguir en medio de una transición que hasta el momento parece organizada y democrática, aunque todavía todo puede ser. Por eso vamos a musicalizar la apertura con un tema de Jorge Drexler, que sea lo que sea, que acabamos de escuchar, y titular esta apertura de hoy, Transición Día 2, Juntos por el Cambio o Juntos por la Coparticipación. Ayer tuvimos el segundo día de la transición y se ratifica un contraste de shock entre las medidas anunciadas por un lado y el orden y la cordialidad en el traspaso de las funciones por el otro. Mientras ayer Javier Milei planteó que privatizará YPF, AISA, los ferrocarriles, aerolíneas argentinas, puso en duda el cobro de los aguinaldos, habló sobre la detención total de toda la obra pública. Del otro lado, hay un protocolo intachable y una actitud colaborativa que encarrila el proceso con menos dificultades de la que podría haberse esperado. El capital político de Milei es que dijo exactamente lo que iba a hacer. Estamos ante un fenómeno nuevo, porque hasta el domingo pasado pensábamos que nadie gana prometiendo ajustes, y como dijo Milei, se quemaron todos los manuales de la política. Sin embargo, hay que decir que Milei siempre planteó que el ajuste lo iba a pagar la casta política y no la gente, y eso no parece ser lo que va a suceder, porque bueno, evidentemente no gasta 15% de déficit fiscal que quiere ahorrar el nuevo presidente, como para que el costo del ajuste lo pague la casta política, lo va a pagar la gente, como ya lo está pagando con el aumento de 40-45% de los alimentos en supermercados. Más allá del impacto de la reunión de las dos figuras ideológicamente antagónicas, como son en su mayor contraste la vicepresidenta saliente Cristina Kirchner y la entrante Victoria Villarroel, el hecho político más significativo del día de ayer fue la reunión de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, radicales, halcones como Alfredo Cornejo o Gustavo Valdés, se mostraron junto a palomas como Máximo Puyaro. Lo mismo ocurrió con representantes del PRO, estuvieron Jorge Macri y Nacho Torres. Todos se mostraron como un bloque de poder frente al nuevo gobierno nacional. Por un lado, se manifestaron dispuestos a acompañar el rumbo económico del nuevo gobierno, y por el otro plantearon la necesidad de una compensación por los problemas que, según ellos, generó la eliminación del impuesto a las ganancias por la cuarta categoría, que era coparticipable. Vamos a escuchar los audios que acompañan esta reunión, que es de suma importancia la reconfiguración del tablero político de la oposición. Vamos a escuchar primero a Nacho Torres, reciente gobernador electo de Chubut. Es imposible quitar la coparticipación. Con el tema de coparticipación, creo que hubo hace poco una manifestación clara que no se va a quitar la coparticipación. De hecho, es imposible prácticamente quitar la coparticipación. Imagínense que debería haber unanimidad de todos los gobernadores. El volumen parlamentario a nosotros nos da dos herramientas, una muy importante, que es para acompañar medidas que sean beneficiosas para la Argentina, y otra que es un músculo político para poder ponerle freno a cualquier iniciativa que atente contra el federalismo o contra lo que consideramos que no está bien para la Argentina. En eso ratifico la identidad, ratificamos la unidad del frente y también la consolidación y posterior crecimiento. Bueno, acá escuchamos la palabra del nuevo gobernador de Chubut, la doble condición de este bloque. Por un lado, su volumen parlamentario, que le da la posibilidad de acompañar al nuevo gobierno, y por otro, puede ser un músculo político para ponerle un freno. Ahora vamos a escuchar las palabras del gobernador de Mendoza y del gobernador de Corrientes. Primero el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo: queremos contribuir a representar fielmente el cambio de modelo económico. Queremos contribuir a la institucionalidad del país. Queremos contribuir a representar fielmente el cambio de modelo económico que ha votado la ciudadanía. Queremos contribuir a la gobernabilidad, a la tranquilidad, a la paz social. Y lo queremos hacer desde esta plataforma que es nuestra coalición Juntos por el Cambio. Y ratificamos nuestra presencia territorial, son 10 gobernadores electos durante todo este proceso electoral, provincias muy relevantes de la Argentina, y por supuesto ese trabajo de contribuir al desarrollo, al crecimiento del país, al cambio que necesita el país, requiere un trabajo político que estamos comprometiéndonos a realizar
en un trabajo conjunto con los bloques de diputados y senadores de Juntos por el Cambio. Y ahora tenemos el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Necesitamos un gobierno nacional que no se nos caiga en la cabeza. Yo creo que ordenar el Estado Nacional va a favorecer a las administraciones provinciales. Por más de que hoy tenga, por ejemplo, como nosotros, que teníamos hasta ahora, sin que nos recorten la coparticipación como hizo Sergio Massa, que teníamos equilibrio fiscal, nosotros necesitamos un gobierno nacional que no se nos caiga por la cabeza, claro. que no tenga inflación, claro. Que tenga las cuentas ordenadas, que sea eficiente, que permita que las empresas extranjeras, los que quieran invertir en la República Argentina, que vengan a invertir, que tengan su ganancia, pero que también generen empleo. Nosotros necesitamos un Estado que sea virtuoso, un Estado nacional. Por más de que hagas el esfuerzo que hagas en tu provincia, claro. Si no tenés un Estado nacional adecuado, es imposible. Convertimos a las provincias en inviables. Bueno, acabamos de escuchar dos gobernadores radicales, el de Corrientes y el de Mendoza, y un gobernador del PRO, el reciente gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres. Y es interesante la unidad en sus planteos que lograron articular. Se ofrecen dar gobernabilidad y visibilidad al nuevo gobierno a cambio de cierto respeto a los grados de coparticipación que no hagan inviables sus provincias. Otro de los momentos más importantes del día fue la reunión entre Cristina Kirchner y Victoria Villarruel. Se podría decir que se reunieron los dos extremos políticos más extremos del poder y, según cuenta la vicepresidenta electa, la reunión fue cordial. Vamos a escuchar sus declaraciones. Uno de los momentos más atractivos para el análisis es el silencio de Cristina Kirchner, la ausencia de fotos, en contraste con las declaraciones de la viceelecta. Escuchemos las declaraciones de Victoria Villarruel al salir del encuentro. Victoria Villarruel va a hacer una transición ordenada y respetuosa. Fue una reunión cordial donde hablamos de la transición, que va a ser una transición ordenada, respetuosa, donde ella y la persona que ha designado para la transición y para trabajar con nuestro equipo nos ha explicado el funcionamiento del Senado y los próximos pasos a seguir en los siguientes días. Así que ha sido todo dentro de lo democrático, de lo cordial, del esfuerzo de ambas partes por tratar de llevar adelante una transición que sea en beneficio del pueblo argentino. Es curioso el contraste entre este orden y la colaboración del gobierno saliente y los gobiernos de Juntos por el Cambio con las declaraciones de Milei y las propias declaraciones que acabamos de escuchar de Victoria Villarruel hablando de democracia. Vamos a escuchar ahora una serie de autos del presidente electo en una entrevista ayer en el programa A Dos Voces. Javier Milei sobre los créditos UBA. ¿El gobierno puso una pistola en la cabeza para quienes lo tomen? Los tenedores de créditos UBA, ellos tomaron esos créditos en función de un diferencial de tasa de interés. Digo, es como que... Pero la inflación se fue al demonio, ¿no? Ahí está el problema, la inflación al demonio y los salarios... Vamos a ponerlo en estos términos. Hubiera entonces tomado otro tipo de crédito con una tasa de interés más alta. No se los va a ayudar, entonces. A ver, pero usted lo que me... O sea, pregunto. La pregunta es, si yo decido tener una vida temeraria y entonces como consecuencia de ello se manifiesta el resultado adverso y tengo una lesión. Sí. ¿A usted le parece, digamos, correcto que yo le pase la cuenta a ustedes? No, pero en el caso de los créditos UBA, la mayoría lo tomó en el 2017, impulsado por el gobierno en ese momento. Que el gobierno le puso una pistola en la cabeza para que los tomen. El planteo de Milei es transparente, ¿no? Más allá de las sorpresas que pudiera suscitar, los créditos tomados por estos argentinos era para poder acceder a una vivienda, no son especulaciones ni especuladores financieros internacionales, ni deberían tener una capacidad de análisis y una formación financiera para distinguir la diferencia entre una tasa fija y una tasa variable. Deberían haber previsto el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la disparada del dólar, la inflación del 150% anual. Esto marca de alguna manera, en este pequeño ejemplo, esta mirada, yo diría, evolucionista, biológica, que tiene de la humanidad el presidente Javier Milei. Vamos a escuchar ahora refiriéndose a las nuevas privatizaciones,
Javier Milei a lo Darwin, ¿no? O sea, en la idea de que solamente sobrevive o el más fuerte o el con mayor capacidad de adaptación, igual que dijo de los créditos UBA. Vamos ahora a las privatizaciones. Todo lo que hace el sector público lo hace mal. Lo que pueda estar en manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado. Le menciono, por ejemplo, AISA. AISA, de hecho, antes era Aguas Argentina y era privada y funcionaba muy bien. Ferrocarriles. Digo, en la época que era del sector privado teníamos los mejores ferrocarriles del mundo. O sea, que esas cosas podrían estar dentro del plan, digamos, privatizador. Absolutamente. O sea, va a ser un paquete de empresas. Todo lo que podamos trasladarle al sector privado es mejor que lo haga el sector privado, porque lo que se ha probado es que todo lo que hace el sector público lo hace mal. Todo lo que hace el sector público lo hace mal. En relación a la obra pública, Milei, en una entrevista con Alejandro Fantino, planteó que no se hará más obra pública, se terminarán los proyectos que ya se iniciaron. Eso lo dijo el día de antes de ayer. Quien también se refirió a esto en el futuro es el ministro de Infraestructura. Vamos a escuchar a Guillermo Ferraro diciendo: un presupuesto nacional no se puede sostener con 15 puntos de inversión dedicada a infraestructura. Todos saben que un presupuesto nacional no se puede sostener con 15 puntos de inversión dedicada a infraestructura. En el mundo esto lo hacen los privados. Si uno ve la incidencia de la infraestructura en el presupuesto de los últimos 10 años, para ponerle una cota, no supera el 1 o 1,5%. O sea, lo que se hace es desde el presupuesto nacional, que entre paréntesis lo pagamos todos. Sí. ¿No? O sea, yo cuando hago un gasoducto, por ejemplo, con el presupuesto nacional, ni ustedes, ni yo, ni nadie que pagamos impuestos, usamos ese gasoducto. Entonces, si no lo usamos y lo estamos pagando con nuestro impuesto, bueno, no resulta lógico. Bueno, todos los argentinos nos beneficiamos de que no tengamos que importar el gas. Los países europeos sufren, por ejemplo, las consecuencias de la guerra y saben que lo que implicaría no tener que importar gas de Rusia, por ejemplo. Por otro lado, también hay que advertir algo obvio: la parálisis de toda obra pública es el fin de miles de puestos de trabajo. Hay que marcar que los presidentes de Estados Unidos más exitosos de mitad del siglo pasado para aquí son aquellos que han logrado reconstruir la infraestructura del país, produciendo un efecto acelerador tanto en puestos de trabajo como el consumo, o el desarrollo de China, reciente desarrollo en los últimos 50 años que se basó casualmente en la creación de infraestructura, o el camino de la seda que China quiere promover a través de financiar infraestructura, que es la que luego permite que se realice el comercio en mayor proporción. Cada vez que Milei habla de ajuste general, aclara que lo va a pagar la política, no la gente de a pie. Ahora, por el otro lado, cuando se especifica el ajuste, las consecuencias son fundamentalmente para la gente de a pie, para los sectores trabajadores en mayor proporción y los sectores de menores ingresos. Es interesante además aclarar algo con respecto al déficit fiscal. Según datos del propio Fondo Monetario Internacional, en 2022, de 180 países estudiados, 140 tuvieron déficit fiscal, muchos de ellos por encima de la Argentina, por ejemplo, Francia, Alemania, China y Japón. Y podríamos decir que Estados Unidos, el país modelo, siempre tuvo déficit fiscal, obviamente en cantidades acotadas. Por otro lado, en el pasado mítico y glorioso, según el cual Milei éramos la primera potencia del mundo, esto es durante fines del siglo XIX, había déficit fiscal, y durante un gobierno decadente como el del presidente electo del kirchnerismo, durante los 6 años de 2003 a 2008, hubo superávit fiscal. Tanto en temas de privatizaciones como de ajuste fiscal, las creencias económicas del nuevo gobierno se enfrentaron a fuertes desafíos. Veremos si el pragmatismo que Milei demostró al incorporar a su gabinete figuras que vienen de la casta política y generan ciertas posibilidades de diálogo, se terminan confirmando en la práctica.